son los que siempre pierden, son los jubilados. Siempre. ¿Cómo le va, doctora? ¿Todo bien? Estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, hoy tenemos un tema que es las rentas vitalicias. Sí, un que tema. son aquellos que se jubilaron por el sistema de FJP. Totalmente. Son aquellas personas que justamente en ese momento existían las AFJP y decidieron ir. En ese momento había consultores. Entonces, todos uno iba... jóvenes eran. Sí, exactamente. Uno iba al consultor y el señor le decía, bueno, yo quiero tener una pensión o un retiro por invalidez, pero y le sugería, no, pero no vaya por ANSES. Tenemos les aseguraban que iba a ser una maravilla y que iban a cobrar un montón de plata. ¿Qué pasa? Esas personas hoy, aproximadamente 30.000 personas, están cobrando 500 pesos, 800 pesos y 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque cuando se desaparecieron las AFJP, se olvidaron y son los excluidos del sistema. Eso es el problema. ¿Qué gran estafa fue en la Argentina. Terrible, Qué pero gran todas estafa. estas personas... En todo el mundo, ¿eh? Demonizaban, sí. Las AFP sí. en Chile son un gran fracaso. Totalmente, Sí. es muy complejo. Y se ponía como modelo, Sí, además, claro. el sistema Pero chileno. totalmente. Bueno, esto es realmente, es para que no nos olvidemos que las AFJP lo único que ha generado en la gente son estas situaciones. Hoy vamos a hablar de los excluidos, que son ellos, que son, vuelvo a insistir, casi 300.000 personas que están fuera del sistema, 30.000 que cobran menos de la mínima, aproximadamente, y tenemos que pensar esto, que tienen posibilidad de arreglarlo. Lamentablemente, el Estado se iba a ocupar de esta situación. ¿Por qué? Porque es una injusticia total y absoluta. No podemos permitir como Estado que la gente cobre menos que una jubilación mínima. Después vemos más adelante. Ya estamos diciendo que con una jubilación mínima la gente apenas puede sobrevivir. Una persona que cobra 800 pesos, 1.000 pesos, 1.200 pesos, ¿cómo hace? No tiene manera. No hay manera. Pero además hay responsabilidad del Estado, porque en ese momento, los que aportábamos al sistema, teníamos en un determinado periodo que avisar si queríamos salir de la FJP y regresar al sistema de reparto. Exactamente. O sea, de prepo, vos ya tenías que aportar para la FJP y era un porcentaje mayor encima. Y era porcentaje mayor. Era más del 11%. Iba variando entre el 13 o el 15% según la FJP que vos estabas afiliada. Bueno, lamentablemente lo que tienen que saber todas estas personas es que no deben bajar los brazos y saber que a través de un amparo judicial la justicia los acompaña. Hoy por hoy, si uno inicia un amparo que dura aproximadamente entre 2 años y 2 años y medio, no son esos eternos, como mínimo van a empezar a cobrar una jubilación mínima. Hay ¿sí? unas plaquitas, ¿no? Tenemos... Exactamente, vamos con las plaquitas a ver. Bueno, acá es aquellas personas que cobran menos de la mínima, que las estuvimos mencionando. Por ejemplo, esta es una señora que cobra 1.254. 1.254 pesos. Esto es un ¿Todo caso concepto? real, ¿eh? ¿Todo concepto? Todo concepto, caso real. Si recurro a la justicia a través de un amparo judicial, voy a poder cobrar a esa persona 7.246, que es la jubilación mínima, ¿sí? Más el retroactivo del periodo, que aproximadamente un retroactivo de 2 años y medio y 3. Por esas diferencias son de 250.000 pesos. Imagínense... Igual 7.200 pesos es una vergüenza. Bueno, pero... Perdón, yo entiendo que... Entre 1.200 y 1.200... no, me quedo con 7.200. ¿Con qué nos quedamos? No, básicamente. sí, aparte, luego, este es un fallo en particular que lo que hace es que todos aquellos que cobren menos de la mínima puedan cobrar la mínima al menos. También existen 2 fallos más que la justicia ampara a toda esta gente y lo que hace es... les dice, digamos, que pueden actualizarse como si fuera una jubilación ordinaria. Equipara a una renta con los aportes que hizo la gente. Eso también es importante porque hubo mucha gente que aportó mucha plata a las AFJP. Claro. Y no les tomaron en cuenta, no una mínima, que aportó mucha plata en serio. Gente que ha tenido puestos gerenciales y está en esta situación. Entonces, esa gente va a poder iniciar un juicio que no es un amparo, que es rápido hasta el mínimo, un juicio común y normal, digamos, para intentar que sea lo mismo que una jubilación ordinaria y que pueda merecer su actualización de haber como una jubilación. Ahora, el tema es que vos tenés que... A ver, aquellos que aportamos durante muchos años, previo a la FJP, después de la FJP, tenemos que reconstruir todo aquello que trabajamos y no estaba la computadora.
Exactamente. O sea, tenés que todo un trabajo. Es muy complejo, Hay que reconstruir todo. ¿Por qué? Porque antes del año 94 no existían como ahora la cuestión automatizada, que haces el aporte y automáticamente en tu zona de aporte figura. Todo lo que es anterior, había data entries que uno le llevaba las boletitas, los depósitos, y tenías la suerte, quizás, de que alguien incorpore esos periodos o no. La mala suerte la cantidad de gente que hay que no tiene incorporados anteriores al 94 sus aportes es enorme. Por eso es importante que nadie tire ningún papelito hasta que no se jubile. Yo ya los tiré todos. No, lo hiciste mal. Y lo mal que hiciste, Antonio. Pero que no se me ocurrió que tengo que yo reconstruir mi vida para el Estado. Y a muchos les pasa que la reconstruye el Estado para muchísimo. mí. Es más, hay gente que ha tenido una certificación de servicio de una empresa que ya no existe más y que ANSES no puede verificarlo. Claro. Y dicen, no los puedo verificar, no existen, y no te los toman por válidos. ¿Y no puedes llamar a testigos en ese caso? No, testigos no existen más como prueba para aportes. No, te digo que es una situación terrible. Sí. Hay tipos de trabajadores de empresas que cerraron, por ejemplo, que muchas no hicieron los aportes y no tenés nada, no hay rastro. Sí, no, y es difícil además de... Hay que reconstruir todo. Hay que reconstruir y solo se aceptan documentación. No es que antes se podía con testigos o con otro tipo de información o que vayan a verificar, pero si van a verificar y la empresa no existe por razones obvias porque cerró en el año 80, ANSES dice que no tiene posibilidad de verificar, que es infructuosa la verificación y no acredita los aportes. Y en el caso de estas rentas vitalicias, en general aquellos que están damnificados, que es un número muy considerable, ¿no lo reclama vía judicial porque no tiene dinero para contratar un abogado? Porque no sabe. Muchas veces es por desinformación. Yo igualmente hay muchísimos, hay mucha gente que se ha juntado porque realmente es de una injusticia total y absoluta y hay mucha gente que tiene rentas que está pidiéndole al Estado. Hay muchos proyectos hasta de ley que no los pueden excluir de esta manera. Cuando fue ahora la reparación histórica también quedaron excluidos. Era un gran momento para incorporarlos y que todos, equiparar un beneficio de renta vitalicia a una jubilación ordinaria o un retiro por invalidez o una pensión. Era el momento justo. No se ha realizado y la única posibilidad que tienen hoy los beneficiarios afectados es iniciar juicios, lamentablemente. Ahora, el Estado a veces tiene que empezar a reconstruir todas estas historias, porque son miles y miles y millones de personas. Pero como dijo Luciana, esto es una situación que fue generada por el mismo Estado. Armaron las AFJP, las desarmaron y quedó gente que está, damnificada por una situación que tienen que resolverla. ¿Por qué la gente tiene que recurrir a la justicia? Que por suerte la justicia los acompaña en toda esta situación. Y esperar y seguir esperando. La vida final siempre del damnificado es esperar, esperar y esperar. No, pero los partidos políticos están convencidos que el error lo cometió el otro. No entienden que el otro ejercía el rol de manejar el Estado. El Poder Ejecutivo. Pero entonces, es el mismo Estado argentino. No es que tomó deuda Menem, ni Macri, ni el legislativo. Son decisiones, del Estado argentino, y tenés que pagarla. El Estado debe responder por esto. Como no responde, el Poder Judicial le exige que responda y está respondiendo desde esa manera. ¿Y te da temor a que pase lo mismo? Si cada vez tiene menos plata el ANSES. Mi miedo, y creo que el de todos, es que si ANSES llega a estar en una situación de extrema, que esté en una situación muy desmejorada a la que está, que digan que vienen a salvarlos las AFJP. Otra vez sopa, y todos decimos otra vez sopa, no queremos las AFJP, no funcionaron, es una situación realmente que lo único que ha generado fue mayor contingencia y nadie salió favorecido salvo los grandes empresarios, que me parece que no es lo que queremos. Gracias. Un placer.